En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Secretaria. Presidente, la cuenta. Primero, informar que llegó una respuesta de la Superintendencia de Pensiones respecto de un oficio que se envió en cuanto a la situación de un ex trabajador de Codelco, División El Teniente, y es un oficio de carácter reservado, se le va a entregar a la senadora Sepúlveda, que es la solicitante. Y también ingresó a la tabla, presidente permanente de la comisión, un proyecto de ley iniciado en moción de las senadoras señoras Núñez, Proboste y Sepúlveda y los senadores señores Bianchi y Saavedra, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de fortalecer el cumplimiento de los plazos del procedimiento de tutela laboral en los términos que indica. Ingresa a la comisión, a la tabla de la comisión, presidente. Presidente, respecto de la tabla, en el primer lugar está la audiencia solicitada por la ANEF respecto de un protocolo firmado por el subsecretario de Previsión Social con la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del IPS, referido a una nueva asignación en el marco de la última reforma previsional. Se encuentra conectada al Zoom la presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del IPS, señora Ana María Gutiérrez. Ahí, presidente, está en el Zoom. Antes de eso, a los senadores, si tienen algún punto varios, Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, me acaba de llegar una información, mejor digo, el día de ayer, ¿no? En relación a la humilde de Pichidegua, en la región de O'Higgins, que está peligrando su categoría de avanzada. Entonces, a mí me gustaría, si fuera posible, enviar un oficio al CENSE en relación a este tema, porque es un lugar, ¿no es cierto?, con inclusión laboral, el servicio ayuda, ¿no es cierto?, en estos temas, por lo menos en la comuna de Pichidegua, y sería súper grave que bajaran de categoría y con esto se podría incluso hasta cerrar. Entonces, si fuera posible saber qué es lo que ocurre, el diagnóstico que tiene el CENSE de esta humilde de la comuna de Pichidegua. Eso. Gracias, presidente. Sí. En resumen, el motivo por qué bajan de categoría en Pichidegua. Sí. ¿Acordamos? Ok, ya. Entonces, ahora... Yo tampoco. Le bajan. Y según eso, la cantidad... Ya, entonces vamos a ceder la palabra por 7 minutos a quien representa a la ANATRIM, la señora Ana María Gutiérrez. Tiene la palabra. Senadores y senadoras, agradecer este espacio que se ha otorgado en representación de los trabajadores de mi institución. Además, soy vicepresidenta nacional de ANEF en temas de previsión y seguridad social. Reiterar los agradecimientos, también señalarles que las y los trabajadores del IPS desarrollan tareas y funciones esenciales para el sistema de seguridad social chileno. Su labor cotidiana asegura el acceso oportuno, digno y continuo a prestaciones previsionales y sociales, convirtiéndose en un pilar fundamental del Estado en su relación directa con las personas, especialmente con la ciudadanía. Ha sido históricamente una misión central, permanente, para quienes conforman la institución y se expresa día a día en la atención responsable, empática y profesional que se entrega en cada rincón del país. A lo largo de los años, los trabajadores del Instituto de Previsión Social han demostrado una capacidad de adaptación, profesionalismo y gestión ejemplar frente a los profundos cambios institucionales que ha experimentado el sistema de seguridad social en Chile. Este proceso ha sido asumido con responsabilidad, vocación pública y un alto sentido de continuidad del servicio a la ciudadanía. Hemos transitado desde el Instituto de Normalización Previsional, posteriormente al IPS, complementando esto con nuestra red de atención IPS Chile Atiende, incorporando nuevas funciones, ampliando de manera significativa la cobertura territorial, incrementando la complejidad de los procesos y elevando los estándares de atención. Todo ello sin que dichos cambios hayan significado una merma en la calidad del servicio entregado. Muy por el contrario, este proceso de transformación ha permitido consolidar una atención de excelencia de todo el país, garantizando el acceso oportuno, digno y continuo a las prestaciones previsionales y sociales.
Este resultado ha sido posible principalmente gracias al compromiso sostenido, al conocimiento técnico acumulado y a la experiencia de las y los trabajadores del IPS, quienes han asumido cada desafío institucional con responsabilidad, eficiencia y un profundo sentido de servicio público. Este año y en particular, ya esto lo veníamos iniciando hace un par de años, pero este año en particular quisiera destacar el centro, digamos, y volver a agradecer el espacio que se me ha brindado en la Comisión de Trabajo del Senado. Resulta oportuno precisar que desde la reforma de pensiones del 2008 en el gobierno de la presidenta Bachelet, las y los trabajadores no hemos contado con una mejora estructural y transversal que permita avanzar de manera sostenida, tanto en la modernización de la gestión institucional como en el reconocimiento y fortalecimiento de las condiciones laborales de quienes que ejecutan cotidianamente las políticas públicas de seguridad social. En este contexto y tras reiteradas solicitudes del ministro del Trabajo, durante el presente año se logró una instalación de mesa tripartita, instruida por el propio ministro, en donde delegó el liderazgo de esto al subsecretario Claudio Reyes, representantes del IPS y de nuestra organización. Este espacio, que lo partimos a comienzos de junio, permitió un trabajo serio, riguroso y técnicamente fundado. Como resultado de este proceso fuimos capaces de elaborar una propuesta integral de carácter técnico y profesional, que no solo abordaba una demanda histórica de los trabajadores y trabajadoras, sino que también incorporaba compromisos concretos de mejora y fortalecimiento de los estándares de gestión y de calidad del servicio entregado a la ciudadanía. Esta propuesta se materializó en un protocolo de acuerdo suscrito por todas las partes el 7 de agosto del presente año. Desde ahí, efectivamente, esto ya ingresó y se presentó en la Dirección de Presupuesto. En lo sustantivo, la propuesta contemplaba la creación de una asignación de seguridad social debidamente fundamentada por la diversidad, complejidad y volumen de tareas y trámites que gestionan diariamente las y los trabajadores del IPS, así como un DFL de planta, ¿ya? Sin costos fiscales, esto último, mediante un mecanismo denominado planta espejo. Todo esto, tal como lo señalaba, fue trabajado y abordado sobre la base de compromisos explícitos por parte de las autoridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social mandatada para estos efectos. El costo anual de esta asignación de seguridad social fue cifrado en 2.500 millones de pesos, monto informado por el propio subsecretario de Previsión Social, señalando expresamente que dicho financiamiento se realizaría la reasignación de recursos provenientes de la propia ley de reforma de pensiones, que ustedes conocen y que también fueron aprobados en el espacio del Congreso. Con estos antecedentes, la propuesta fue presentada a la DIPRES, instancia que resolucionó formalmente esto a fines de agosto. Asimismo, el vehículo legislativo que se utilizaría para poder dar cuenta de esto era la ley de reajuste, en donde se iba a explicitar el articulado correspondiente para que esto se pusiera en marcha a contar del 2026. Sin embargo, y a pesar del trabajo desarrollado y los compromisos suscritos después de 3 meses de trabajo y después de 3 meses ya finalizado este proceso, solo el 12 de noviembre fuimos informados como organización de los trabajadores ya que había sido si no bien rechazada, pero no había pasado los procesos, digamos, de acuerdo que habíamos sostenido y que también estaba claro su financiamiento y que quedó ahí entrampado en reuniones que se produjeron entre la Dirección de Presupuesto y las autoridades del Ministerio del Trabajo. Para ir cerrando esta presentación, estimamos fundamental dejar constancia de que el propio marco presupuestario, que ustedes conocieron en su oportunidad, reconoce el incremento sustantivo de funciones y exigencias que recaen sobre el Instituto de Previsión Social y sus trabajadores. Tal como se desprenden los antecedentes oficiales contenidos en los cuadros que acompañan esta exposición, para el año 2026 se contempla un aumento significativo en el gasto de personal del IPS, asociado directamente a la administración del Seguro Social y a la implementación de la reforma de pensiones. A continuación, están, digamos, incorporados ambos cuadros donde se explicita, digamos, la cantidad de dotación que se aumenta también, así los costos que esto implicaría a contar del 2026. En particular, el incremento de la dotación considera la incorporación de 275 nuevos funcionarios, distribuidos en áreas críticas para la operación institucional. Esta expansión de personal da cuenta de manera objetiva el aumento real y sostenido de la carga laboral, de la complejidad de los procesos y de las responsabilidades que asume el IPS frente a la ciudadanía. Asimismo, el mayor gasto fiscal proyectado para el IPS
refleja incrementos relevantes en gastos de personas, bienes y servicios de consumo, sistemas informáticos, entre otros, alcanzando montos significativamente superiores entre el primer año de implementación, que es el actual, ¿no? Y lo que se viene a contar del 2026 en adelante. Sin embargo, este reconocimiento presupuestario no ha ido acompañado de una mejora estructural y transversal en las condiciones laborales ni en el reconocimiento económico de las y los trabajadores que sostienen esta gestión. Pese a que esta propuesta fue presentada y formalmente acordada mediante un protocolo tripartito, contemplaba una asignación de seguridad social de costo acotado, financieramente viable y plenamente coherente con estos incrementos ya considerados en el presupuesto público. Por ello reiteramos ante esta comisión que nuestra demanda no solo es justa y largamente postergada, sino que además se encuentra alineada con la planificación presupuestaria del Estado, con los objetivos de la reforma de pensiones y con la necesidad de asegurar un servicio público de calidad, oportuno y digno para la ciudadanía. En este marco solicitamos respetuosamente que se considere el acompañamiento institucional de esta comisión para viabilizar, ¿no es cierto?, los acuerdos alcanzados y dar coherencia entre el esfuerzo presupuestario, la gestión pública y el reconocimiento de quienes la hacen posible. En representación de las y los trabajadores del Instituto de Previsión Social, hemos concurrido a este espacio, que valoramos y agradecemos profundamente, para solicitar respetuosamente a las señoras y señores senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que, en el ejercicio de sus atribuciones y mediante sus buenos oficios, contribuyan a que el ministro del Trabajo y Previsión Social, el subsecretario de Previsión Social y las autoridades del IPS reconsideren una reasignación del presupuesto del personal ya aprobado, no solo orientada a nuevas contrataciones, sino que también al fortalecimiento y al legítimo reconocimiento retributivo de quienes por décadas hemos sostenido la gestión del sistema de previsión y seguridad en Chile. Las y los trabajadores del IPS somos funcionarios y funcionarias de carrera, que hemos dado pruebas objetivas y sostenidas de nuestra capacidad para asumir nuevos desafíos, reconvertirnos laboralmente y materializar la implementación de políticas públicas impulsadas por distintos gobiernos, siempre con profesionalismo, compromiso y una atención de excelencia a la ciudadanía. Seguiremos cumpliendo con ese compromiso histórico. Sin embargo, creemos con toda convicción que ha llegado el momento de avanzar en un reconocimiento justo y coherente con la magnitud de las responsabilidades que recaen sobre nuestra institución. Por ello, hacer posible una decisión que fortalezca al IPS, dignifique el trabajo de sus trabajadores y trabajadoras y funcione, en definitiva, en beneficio directo de la seguridad social y de las personas de nuestro país. Les agradezco estos minutos a nombre de cada uno de los trabajadores de Arica, a Magallanes, que nos encontramos con una cobertura a nivel nacional. Muchos de ustedes deben conocer de nuestro trabajo, saben que hemos estado presentes en todas las oportunidades que el país y principalmente la ciudadanía lo ha necesitado. Así que los documentos, la presentación, yo se las envié tarde anoche, traté de ser lo más sucinta posible, y esperamos que, tal como lo pedimos acá, que con sus buenos oficios pudiesen intervenir para que las autoridades competentes del Ministerio del Trabajo especialmente puedan resolver y actuar en justicia y poder reasignar el presupuesto que ya está asignado para dicho ministerio y particularmente para nuestro servicio. Muchas gracias. Un minuto. Sé que está trasnochado, lo vi en un video, así que tiene un minuto. Bueno, señor presidente, Gastón Saavedra Chandía, por su intermedio, como siempre, al equipo profesional de esa comisión y también al apoyo administrativo y a las senadoras y senadoras. Nosotros estamos respaldando porque tenemos un diseño, un método de trabajo desde la NES que hemos impulsado estos años con todos los gobiernos. Que se consagra en un acto de confianza, un protocolo. No es una ley, no es un decreto, es un acto de confianza, donde las partes definen cuáles son los puntos para trabajar durante un periodo determinado. Nuestra presidenta de la Asociación de Funcionarios del IPS, Ana María Gutiérrez Ramírez, lo ha explicitado muy bien. Nosotros respaldamos ese trabajo. Lo que hoy día nos enfrentamos con esa misma disposición cuando firmamos un protocolo, este acto de buena fe. Hoy día encontramos que ese reconocimiento, que conocemos su trayectoria
de cada funcionario, más de 2.000 funcionarios que tienen esta capacidad de no solamente atender por la plataforma Chile Atiende, que ya en sí mismos es una pega extraordinaria, ¿cierto?, para la ciudadanía. Gestionan, entregan beneficios previsionales, sociales, administran los sistemas de pensiones, lo conocen muy bien, desde el INP antiguo, pasando hasta el modelo actual, ¿cierto?, pagando subsidios, asistiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas en todos los rincones de nuestro país. Por lo tanto, incluso además se le agrega ahora, ustedes aprobaron aquello, ¿cierto?, esta pensión garantizada universal donde aumenta, ¿cierto?, una carga adicional con otros componentes de beneficio para las pensionadas y pensionados de nuestro país, ¿cierto?, para los más también que están esperando un sistema de seguridad social distinto. Bueno, creemos que de plena justicia, presidente, por su intermedio, senadores y senadoras, que lo que plantea nuestra compañera y cada trabajador y trabajadora que está muy alerta y disponible también para seguir contribuyendo, porque nuestra razón de ser es la ciudadanía. Y yo quisiera relevar también ese énfasis, presidente, y la claridad de que si ese acto de confianza se suscribe con el jefe del servicio, con garante el subsecretario de Previsión Social y también el ministro del Trabajo, conociendo esto, tendríamos que también tener un apoyo político, porque eso es lo que esperamos de ustedes, que puedan oficiar también al ministro. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo y que puedan remirar, lo ha dicho muy bien nuestra presidenta. Hay un margen de maniobra, hay una ley que entrega recursos, no estamos apropiando los recursos para la ciudadanía, estamos gestionando mejor la calidad del buen servicio público. Esa es nuestra razón de ser, nuestra inspiración y nuestra convicción. Por lo tanto, queremos agradecer, presidente, su disposición, a los senadores y senadoras también la atención, y por supuesto estamos disponibles para seguir bregando para mejorar la calidad del empleo público, la función pública que es estratégica para el Estado, porque estamos pensando siempre, siempre en la ciudadanía que es más demandante, más exigente, y nosotros queremos rendir bien, pero nos toca también que ese reconocimiento no solamente sea verbal, sea protocolar, sino que también sea un componente en nuestro salario que no es más de lo que hoy día está planteado, que es esta asignación de seguridad social, que conversa muy bien con el diseño que se aprobó en el Parlamento y por parte de usted y también de la Corporación, la Cámara de Diputados y Diputadas, que hoy día nos tiene ocupados a las y los trabajadores del IPS. ¿Ah? Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también a todos y todas los que están ahí en esa comisión, que nos ha recibido siempre muy bien como ANEF. Y estamos disponibles para, en este método de trabajo sindical, en un diseño que no es corporativo, sino que pensando en la ciudadanía, puedan también respaldar esta demanda que es de plena justicia y legítima para cada funcionario y funcionaria del IPS. ¿Eh? Muchas gracias, presidente. No, yo solo saludar a la señora Ana María, ¿no?, y a nuestro presidente de la ANEF, José, y decir que sin duda para nosotros el IPS es una institución pública muy importante, y además con la que hemos podido llevar a cabo importantes reformas, las pensiones, pero varias otras, ¿no?, donde ustedes unifican la entrega de muchos subsidios y unifican beneficios y garantías a las personas, y las personas más humildes además. Entonces, y es bien complejo, ¿no?, porque si hay un proceso que incluso ya estaba terminado, donde habían acuerdos, y hoy día, ¿no es cierto?, no podemos concretarlo a partir de las complicaciones financieras que tenemos, y se entiende, pero aquí hay una redistribución de recursos, ¿no? Entonces, eso es algo que es distinto, ¿ah? Es distinto. Aquí una redistribución de recursos precisamente al alero de la reforma. Entonces, yo acojo la petición de enviar, incluso con el informe, ¿no?, que ustedes pudieran tener, la petición directa al ministro de Hacienda, como con copia con respaldo a ustedes como gremio. Eso, presidente. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Creo que nos ayudaría al hacer la presentación ante el ministro de Hacienda, y creo que también debiera dirigirse al ministro del Trabajo, el protocolo, si nos pudieran hacer llegar copia. Yo creo que no tenemos copia del protocolo que fue firmado entre los funcionarios. Sí, yo entiendo que fue con los funcionarios del IPS, su organización gremial y el subsecretario de Previsión Social, ¿verdad? Si nos pudieran dar copia de ese protocolo, nos ayudaría mucho. Senador, disculpe el paréntesis. La presentación, los contenidos que yo manifesté en este espacio, que vuelvo a reiterar el agradecimiento, y les envié copia de los protocolos firmados por las autoridades de gobierno que fueron representadas
por el subsecretario. Se los envié anoche. Si revisan sus correos, los van a encontrar ahí, tanto la presentación como los protocolos, con los montos asignados y con todo el marco que nosotros habíamos concordado con el gobierno. ¿Va a hablar, senador Bianchi? No, ya. Lo que ocurre es que en el caso particular en persona yo tengo un correo distinto al que aparece en la página. Si usted no me lo envió a mi Gmail, yo no lo veo. Lo ve la secretaria. Pero le sugiero lo siguiente. A propósito de lo que han dicho la senadora Sepúlveda y el senador García, envíe a la secretaria de la comisión el protocolo, no nos hagamos problemas, un clic nada más que le estamos pidiendo y con eso salvamos la situación para entonces oficiar al ministro de Hacienda, a la DIPRES, respecto del cumplimiento de este protocolo para el cumplimiento de la función que tiene un único beneficiario, que es nuestro ciudadano. Entonces, el estado del arte de eso es lo que le vamos a preguntar al ministro y después con esa respuesta veremos qué otra cosa podemos hacer. Entiendo que esto podría entrar ustedes ya cerraron la discusión del aumento del sector público, pero eso siempre va acompañado de otros elementos y pudiera ser a lo mejor parte del acuerdo global a posterior, pero para eso tenemos que apurarnos un poquito en la entrega de la documentación y nosotros en oficiar lo antes posible a todos los ministerios que aquí advertimos. ¿Les parece eso? Ya. Presidente, a través suyo y a todos los senadores reiterar nuestro agradecimiento. Voy a enviar toda la información tal como usted lo ha solicitado a la secretaria de la comisión y volver a reiterarles que nos quedamos ahí en un espacio de mucha pena, mucha frustración, porque cuando inclusive de la cifra que está puesta, los 2.500 millones de pesos que costaba adicionalmente, fueron puestos por las autoridades de gobierno, ni siquiera fueron nosotros que pusimos ese valor. Y lo que nosotros estamos pidiendo, efectivamente, es una resignación, como se dice técnicamente, de los recursos que ya estaban incorporados. Aquí no hay aumento de recursos. Exacto, no hay montos adicionales. Y creo que los trabajadores que ya hemos estado por décadas y que hemos respondido frente a todos los desafíos, teníamos toda la disposición inclusive de hacer una reconversión laboral, pero de recibir también la retribución que corresponde. Así que muchas gracias a nombre de todos los funcionarios de Erika Magallanes por el espacio que hemos podido tener en estos minutos y también a nuestro compañero presidente de la ANEF que nos ha acompañado en todo este proceso. Bueno, muchas gracias a ambos. Entonces acordamos el oficio en los términos que aquí discutimos. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Buenas jornadas, gracias a todos y todas. Gracias, presidente. Nos veremos. Sí, ojalá vaya a la región. Es que es de allá. Ya. Secretaria, vamos. Sí, en segundo lugar de la tabla de hoy día está el proyecto, dar inicio, al estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para otorgar un día de descanso laboral a los bomberos voluntarios que participen en una emergencia en el caso y condiciones que señala. Brevemente, presidente, informar a la comisión que esta iniciativa se presentó a tramitación el 10 de abril de 2024 por la senadora Bodanovich, los senadores Castro González, Espinosa y Saavedra y la ex senadora Allende. La moción se fundamenta en la importancia de Bomberos de Chile en la prevención y el combate adecuado de los incendios forestales, que en Chile son una amenaza y una tragedia recurrente. Hay que recordar que Bomberos de Chile cuenta con una ley marco, la ley número 20.564 del año 2012, que en su artículo segundo señala que los cuerpos de bomberos tendrán por objeto atender gratuita y voluntariamente las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, tales como incendios, accidentes de tránsito y otros. Además, en el artículo 11 de esta ley se dispone la existencia de un registro nacional de bomberos voluntarios que estará a cargo de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Ahí, en este registro, los distintos cuerpos de bomberos deberán inscribir a la totalidad de sus integrantes. En la ley 20.907 del año 2016 se incorporó al Código del Trabajo el artículo 66 quater, que es el que se propone modificar aquí. El artículo 66 quater, en resumen,
establece que los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo y aquellos regidos por el Estatuto Administrativo y Estatuto Administrativo para funcionarios municipales que se desempeñen adicionalmente como voluntarios del Cuerpo de Bomberos estarán facultados para acudir a llamados de emergencia ante accidentes, incendios u otros siniestros que ocurran durante su jornada laboral, o sea, establece el permiso para concurrir a esta emergencia. La moción propone agregar a ese artículo 66 cuáter los siguientes incisos finales. Los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo que ejerzan como bomberos voluntarios y se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Bomberos tendrán derecho a un día de descanso laboral dentro de los 7 días posteriores a su participación en incendios forestales u otros incendios que resulten en una declaración de alerta roja del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El trabajador podrá acreditar su participación en la emergencia mediante un certificado emitido por la Academia Nacional de Bomberos u otro organismo análogo, de acuerdo con la información contenida en el Registro Nacional de Estadísticas de Bomberos. Finalmente, para hacer uso del permiso, el trabajador deberá informar a su empleador en el plazo de 72 horas posteriores al día de descanso. Eso es, presidente. Es el proyecto, soy uno de los emocionantes. Esto lo levantamos en producto de la situación de incendios que es recurrente, sobre todo en estas temporadas, en donde la dotación de bomberos a veces está destacada varios días y la intensidad del trabajo es de verdad, ello genera condiciones de salud complejas y que requiere, a la vuelta de eso, cuando se producen los cambios o cuando se termina la emergencia, consideramos adecuado este descanso de un día, evidentemente con todos los resguardos que aquí se mencionan en el proyecto. Eso es lo que puedo relatar respecto de la iniciativa. Ofrezco la palabra. Francisco. Siempre solo una corrección de forma cuando se habla de 72 horas, no serán anteriores, ¿no? Porque dice posteriores. O sea, yo me tomo el permiso y aviso después. Anteriores. Sí, O sea, yo creo pedirlo que 3 días antes. es que, quedó como rara esa parte porque dice, para hacer uso del permiso, el trabajador deberá informar a su empleador en el plazo de 72 horas posteriores al día de descanso. No, ¿cierto? Posteriores a la participación en los incendios. Claro. Ah. Está mal ahí cómo está redactado. Tiene 72 horas de posterior al término de la emergencia. Entiendo, 72 horas, terminada la emergencia, tiene el tiempo para informar de la solicitud. Eso creo que es lo que cuadra. Ok. Hacer la solicitud y el uso del permiso. ¿Eso? Eso, gracias por la... El proyecto es de artículo único, presidente, salvo que quieran escuchar a alguien recibir en audiencia. ¿No? Bueno, a ver, presidente. Para que no lo escuché, no sé si está en el artículo, pero saber si tiene que ser algún tipo de incendio con característica especial. Conforme al texto que se ¿Sí? presentó, dice su participación en incendios forestales u otros incendios, dice, que resulten en una declaración de alerta roja del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Me da la impresión que es una envergadura mayor. Está dentro de lo que el SENAPRED declara, o sea, no es cualquier incendio
Si no hay las dimensiones de eso, es cuando realmente están varios días. A veces hay incendios que son declarados por el Senapred, pero dura hasta cuando, un par de horas. Es distinto de una emergencia gigantesca. No tengo el texto acá, por eso le pregunto. ¿Y no tiene límite, por ejemplo, si participan más de un incendio dentro de un periodo, no sé, del año, no sé? Varios días de descanso. El texto dice, los trabajadores... Sí. Mire, yo creo que esta es una buena idea, es una buena idea, es una idea además de compensación frente a una función de resguardo, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, una función que debería ser remunerada y no lo es, los propios bomberos no quieren que sea, ¿no? Siempre han querido que sea voluntario, así lo han manifestado permanentemente. Y ahora, yo creo que hay que afinar algunas cosas quizás, porque efectivamente, además lo hizo en el contexto, ¿no?, de lo que ocurrió en los incendios forestales, que fue brutal, y creo que circunscribirlo además a lo que diga Senapred, bien, ¿no? Me parece bien, porque no el incendio de la casa de la esquina, no. Es lo que ocurre con Senapred. Ahora, donde concurren además no solo una compañía, ¿no?, sino todas las de la provincia incluso, ¿no? Todas de la provincia, de la región, incluso otras regiones, como nos pasó a nosotros en el caso de O'Higgins, ¿no es cierto?, en los incendios en Secano Costero, en Pumanque, en Navidad, etcétera. Entonces, frente a eso, y además el desgaste propiamente tal que se produce en el combate de incendios es terrible, terrible, terrible. Sobre todo los niveles de deshidratación, hoy día han mejorado los estándares, sí, ¿no es cierto?, de los uniformes que se utilizan, de la hidratación, del poder tener brigadas de noche, no solo, ¿no es cierto?, las brigadas de día, que era algo que planteaban permanentemente la ciudadanía, que se iban a las 5 de la tarde algunos, no, eso eran los brigadistas forestales, y que hoy día, ¿no es cierto?, tenemos una segunda posibilidad. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si se produce un incendio aquí y después termina ese incendio, después se produce otro allá, otro acá? Entonces, y eso es así, o sea, la realidad de los incendios forestales son así, son así. Entonces, quizá entendiendo que es un buen proyecto, que tiene un buen espíritu y que yo lo comparto, quizá hacer algunas precisiones, ¿no? Algunas precisiones solo eso, sí, en general, y hacer indicaciones en relación al plazo, ¿ya? Eso, y además porque el requisito también, no solo Senapred, sino también el certificado, ¿no?, de la... Claro, también eso es de la Academia Nacional. Eso, presidente. Presidente, yo coincido en que es una buena iniciativa y probablemente va a requerir de algunas precisiones. Por eso yo me permitiría sugerir, yo no tengo inconveniente que la votemos en general hoy día, pero yo creo que antes de resolver en particular, pudiéramos escuchar a Senapred, porque para ver el alcance que pudieran tener los otros incendios. Yo no sé si en los incendios forestales solo actúan ellos o también actúa la CONAF. Entonces, los brigadistas, en fin. Entonces, ver eso. Y lo segundo que a mí me llama la atención, no es que me llame la atención, me preocupa que quien acredita la participación en la emergencia va a ser un certificado emitido por la Academia Nacional de Bomberos. Yo no sé si tendrán los enlaces adecuados como para que lo puedan hacer rápido, porque a lo mejor podría ser simplemente un certificado dado por el superintendente del cuerpo de bomberos respectivo, o sea, el que esté más cerca de que pueda asegurarse de que efectivamente participó. Porque además dice, u otro organismo análogo. Claro.
Y claro, tenemos que arreglar el tema de las 72 horas porque posterior, yo lo dejaría un poquito más abierto, ojalá que fuera la compensación fuera convenida de común acuerdo con el empleador, porque también tenemos que cuidar de que esto no signifique de que haya como cierta resistencia a contratar personas que participan en los cuerpos de bomberos. Cor- De acuerdo, sí, o sea, no puede entrar en eso porque, mira, yo creo que todas las regiones nos ha tocado incendios gigantescos que tienen que ver con el último grande que partió en Mulchen, Negrete, Nacimiento, Santa Juana, al lado sur de Coronel, y después la pavesa se lo llevó para Penco Tomé. Entonces fue gigantesco eso, y los bomberos tuvieron muchos días destacados, porque hay que también ser justo, la mayoría de las empresas o los servicios públicos donde trabaja tienen, diría yo, la sutileza de portarse bien a la hora de entender que hay un señor que está ahí, o señor, porque también hay mujeres, están prestando un servicio al país, que eso es lo que están haciendo es de carácter voluntario, exponiendo la vida y al mismo tiempo con el riesgo que alguien se enoje y les termine el trabajo. Entonces no se trata de eso. Pero estoy de acuerdo con que hay que precisar algunas cosas. Yo incluso sería, las regiones tienen un directivo regional y que sea ese el que mejor autorice, porque creo que es más práctico, es más rápido y se resuelve mejor. Entonces hay que hacer precisiones en las indicaciones para dejarlo mejor nomás. Tendríamos que primero estar de acuerdo en que lo votamos en general y abrir el tiempo, no plazo, parte del plazo de indicaciones, acordar que vamos a invitar al Senapres y a Bomberos para una próxima. Ellos verán el nacional que venga para acá y nos explique. Bueno, más bien aún. Diría yo. Entonces, acordado eso, y en ese minuto ahí acordamos las indicaciones para el plazo de indicación. Entonces, lo pongo en votación solo en general. El presidente pone en votación en general este proyecto referido a otorgar un día de descanso a los bomberos voluntarios. Senador Bianchi. A favor. Senador García Ruminó. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor. Presidente. A favor. A favor. Aprobado en general por la unanimidad de los integrantes presentes de la comisión. ¿El otro año? Sí, el otro año. Ahora, si quiere, si convocamos para... Bueno, el lunes estamos acá. El lunes hay sesión. Pero vamos a estar todo el día. Pero vamos a estar el lunes. Agradezco la votación en general, como voluntario del Cuerpo Bombero de Talcahuano. Muchas gracias. Y entremos al tercer punto. Presidente, el tercer punto de la tabla es dar inicio a la análisis, discusión y votación de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. Aquí se presentaron indicaciones por el senador García y por el presidente de la República. El Ejecutivo, aquí está el subsecretario del Trabajo, presidente. No sé si va a hacer alguna presentación o comentarios. Subsecretario, muy buenas tardes. ¿Ustedes tienen una presentación sobre las indicaciones? Un comentario general.
general. ¿O algún comentario? Vamos, empecemos, ¿no? Empezamos entonces y vamos una a una viendo las cosas. Presidente, sí. Cada uno de ustedes en sus carpetas tiene un comparado, sí. Ese nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. Es un comparado de 48 páginas. Sí. No, ese no, el que estaba. Ya. Presidente, entonces, bueno, recordar que el proyecto tiene como objeto la creación de un sistema de subsidio unificado de empleo de cargo fiscal y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que beneficiará a trabajadoras, trabajadores y empresas del sector privado. Se excluyen de la aplicación de esta normativa las sociedades del Estado y las empresas públicas creadas por ley. Hay que dirigirse a la página 556, primero en la página 5, sí, que está referida al artículo 6 del proyecto de ley. El artículo 6 establece los requisitos generales de acceso al subsidio unificado de empleo. El proyecto, en su inciso segundo, establece que la persona trabajadora que postula al subsidio o por la cual una empresa formula una solicitud para acceder al subsidio, deberá acreditar que en el plazo de los 18 meses anteriores a su postulación registra a lo menos 6 meses de desempleo continuo u 8 discontinuos. Para estos efectos se considerará la información de la sociedad administradora de fondos de cesantía. El senador García Ruminón presentó una indicación para agregar, luego de la exigencia de a lo menos 6 meses de desempleo continuos u 8 discontinuos, otra alternativa que sería o bien 4 meses continuos inmediatamente anteriores a su contratación. El senador García ahí tiene que explicar esta variante. Senador García, tiene la palabra. Sí. Presidente, por supuesto que este sistema unificado de subsidios a la contratación lo que busca es que los trabajadores se incorporen al mundo del trabajo, ese es el objetivo. Entonces a mí me parece que el requisito de 6 meses continuos o 8 discontinuos en un plazo de 18 meses termina siendo bastante restrictivo. Pero digamos, no queremos cambiar eso, sino que simplemente dejar como una nueva alternativa que sean 4 meses continuos inmediatamente anteriores a su contratación. Eso parece bastante razonable, abre más la posibilidad de quienes pueden, digamos, ser objeto de este beneficio. Eso es todo. Y yo entiendo que esto no debiera significar un mayor costo, puesto que el monto... No, porque el costo está asignado por el presupuesto, por lo que uno aprueba en el presupuesto. Ese va a ser el monto de... Sí, tiene... Bueno, pero esa es la propuesta. Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. Bueno, el comentario general es que nosotros hacemos una evaluación de que esto tiene impacto en el diseño y en el financiamiento del proyecto. Me gustaría que Francisco lo pudiese explicar en detalle. Por su intermedio, presidente, saludar a los senadores y las senadoras y desde ya poder solicitarle después la palabra a Fidel, que también ha manejado el diseño más en términos económicos del proyecto. Respecto a la indicación, lo primero es hacer presente que hoy día, antes a la postulación, que la postulación se gatilla a propósito de encontrar trabajo, entonces hay que recordar eso, la postulación se gatilla a propósito de tengo trabajo, existe la regla de los 6 meses continuos o 8 discontinuos. Lo que se está haciendo acá, a propósito de decir de la contratación, es que se está bajando la regla de 6 a 4 y la redacción es un poco extraña porque se dice 6, se dice 8 y después se dice 4. Entonces, ahí, más allá de eso, una primera prevención de carácter técnico porque se chocan particularmente las reglas. La postulación está asociada a que el trabajador tenga un contrato. Entonces, por eso hay que hacer ese primer matiz. Ahora bien, respecto del diseño del subsidio, este está anclado a que
cumpliéndose los requisitos, no hay ningún otro filtro de entrada para que acceda la gente y se puso un foco en los empleos los desempleos de mediana y larga duración. Eso, cuando uno analiza respecto a los datos que se han levantado y que podría profundizar por su intermedio después Fidel Bennett, implica que uno tiene un potencial beneficiarios que cumplen con los requisitos de 6 meses, que todos pueden postular. Cuando uno lo cambia a 4, cambia esos potenciales beneficiarios de todos los que pueden postular y eso implica el pago de mayor cantidad de subsidios y de más meses. Entonces, eso es lo que genera el impacto fiscal, porque no existe otro filtro para efectos de postular. Entonces, sí se genera un efecto porque tampoco podría, en el diseño actual del proyecto, no tiene una barrera donde si usted cumple los requisitos y llenamos los cupos, el resto se va para afuera. Básicamente todos los que cumplen los requisitos tienen acceso al subsidio. Entonces, eso es lo que genera el efecto fiscal porque el universo es mayor. Por su intermedio, presidente, me gustaría pedirle si le puedo dar la palabra a Fidel. Fidel. Gracias. Me acaban de hacer llegar una minuta que preparó la División de Políticas de Empleo del Ministerio del Trabajo para expresar en particular este punto. Muchas gracias. Pero quiero explicar, quiero complementar la respuesta de Francisco. Como el subsidio se paga a todo quien cumple con los requisitos y no tiene un tope de concesiones, lo voy a expresar como un ejemplo. El FOGAPE tiene un límite de concesiones, una cantidad de empresas pueden acceder al subsidio. El IFE laboral no lo tiene. Usted cumple con los requisitos y se lo dan. Por lo tanto, ese universo tiene que ser muy bien calculado para que no salga de los marcos fiscales, ¿cierto? Cuando se haga efectivo. Cada mes que nosotros ponemos menos restrictivo este requisito, tiene un acceso, según los datos del Seguro de Cesantía que nosotros hemos podido estimar, de 20.000 beneficiarios más. Es decir, si uno bajara de 6 meses a 5 meses o de 8 meses discontinuo a 7 meses discontinuo, tiene un costo, tiene un aumento potencial de beneficiarios de 20.000 beneficiarios más. Y esto tomando las tasas de uso estimadas en el informe financiero, tomando en cuenta la estimación del pago mediano y medio para trabajadores y para empleadores, tendría un costo de 11.000 millones de pesos extra por cada mes que se mueva o que se haga menos restrictivo esta condición. La minuta también incluye argumentos de por qué se establecieron los meses que se establecieron, es decir, 6 y 8. Nosotros vemos una probabilidad mucho mayor, un salto cuantitativo mayor cuando se superan los 6 meses de desempleo. Es una manera de focalizar en quienes más lo requieren por temas estructurales del mercado del trabajo. No es simplemente una respuesta a la restricción presupuestaria que, por supuesto, tiene que ver con esto. Pero esto fue latamente expuesto a los asesores de los senadores y las senadoras cuando tuvimos la oportunidad de conversar al respecto. Si es que quedó claro, me detengo acá. Si tienen alguna otra duda, me la pueden hacer. Así como lo plantea el Ejecutivo, la indicación tendría que ser declarada inadmisible, porque si ustedes señalan de que es más gasto, ¿hay algún año en que se haya superado el monto autorizado por la ley de presupuesto para los subsidios laborales? Porque lo que ustedes nos están diciendo, lo que el Ejecutivo nos está diciendo, es que aquí todos los trabajadores que cumplen los requisitos y postulan son favorecidos. Eso pudiera significar que es una
digamos que el ítem respectivo es automáticamente, tiene un nombre técnico, es automáticamente, sí, que se puede sobrepasar, que se puede, es como las platas de los juicios que tiene que pagar el Estado, que ahí hay que pagarlo, nomás, cualquiera sea el monto. Yo me había quedado con la idea de que aquí había un marco presupuestario y que siempre tenían que atenerse a ese marco presupuestario. Ahí está la explicación de cuánto representa cada uno siguiendo la explicación financiera, lo que representa 6 meses del total de desempleados son del 33,2. Y eso en personas son 265.000. Si fuera 4, sube por mes, dijiste, 20.000 personas. son 40.000 más. 20.000 personas, claro. No es lineal, pero son aproximado. Son 20.000 personas, equivalente a 11.000 millones de pesos por mes. Y eso cuando uno, es como decir, cuando uno abre un poquito la ventana, caben 20.000 personas más. Y 11.000 millones significan la 20.000. Exacto. 20.000 personas significan 11.000 millones de pesos más que el Estado tiene que poner por mes. Y si son 2 meses, son 22.000 y son 40.000 en el fondo de personas. Eso es. ¿Eso es? Sí, así es. Francisco. Gracias, presidente. Primero, la indicación del senador García nos parece que pone un poco de relieve la necesidad de que esto llegue a la mayor cantidad de trabajadores posible. Sin embargo, yo personalmente no comparto la opinión de que es inadmisible porque roga más gasto fiscal, porque estamos comparando universos diferentes. Estamos comparando 6 meses u 8 discontinuos en un plazo de 18 meses. Aquí puede ser el plazo mucho menor, simplemente es el poner a resguardo al trabajador que lleva 4 meses sin trabajo y que se le presenta la oportunidad de concentrarse. No estamos hablando de un plazo de 18 meses, son universos distintos. O sea, no hay forma de saber que son más trabajadores cesantes con 8 meses de cesantía discontinua en un plazo de 18 que son los que 4 meses continuos y encuentran trabajo. No hay forma de saber eso, por lo tanto no hay forma de irregular. Además es una alternativa que puede ocupar el gobierno tal cual está redactado, no es una imposición. Sí, solo, presidente, por su intermedio para aclarar. Esto nos genera un marco de movimiento al Ejecutivo para elegir. Acá lo que estamos estableciendo son los requisitos generales de acceso. Si una persona tiene 6, en este caso 4 desde la contratación, que es el tema de postulación, u 8, lo que pasa con la norma es que el Ejecutivo o el gobierno de turno está obligado a pagar. No es que se genere una alternativa, por lo tanto, esa obligación a pagar hay que tener los recursos para poder pagarla. Y lo que hemos dicho es que cada movimiento genera un costo porque el Estado no puede decir, no sabe que no lo voy a pagar, tiene que tener la plata para hacer los recursos para esos efectos. Entonces, es a propósito de mover el requisito, que como decía Fidel, por su intermedio presidente, tenemos una ventana que entra tanta gente y lo abrimos y tenemos que responder los recursos respecto de la gente adicional. Por eso tiene un efecto fiscal. O sea, los requisitos igual tienen una razón de ser a propósito de que se ajustan a un marco fiscal que está dado y que básicamente un poco la finalidad de este proyecto es utilizar los recursos que teníamos hoy día dispersos con el diagnóstico que se hizo de los actuales subsidios de mejor forma, focalizado, atendiendo como los problemas del mercado del trabajo. Ahora, yo particularmente, más allá de lo que determine sin duda usted, presidente, por su intermedio con la opinión de la Secretaría, desde ya nosotros hacemos reserva asociada a la admisibilidad de esto, porque sería una responsabilidad decir que no tiene costo fiscal, porque aquí con esta norma el gobierno no tiene margen para decir si paga o no paga, tiene que pagarse 4 meses. Son 18 meses efectivamente, pero cuando uno saca los cálculos y levanta, o sea, uno en el seguro de cesantía sabe cuánta gente lleva desempleada, X cantidad, sabe cuánta gente tiene
4 meses y los universos son distintos y generan obligaciones financieras. Eso, presidente. Sí. Para responder también a la pregunta que hacía el senador García respecto de ocasiones en las que se ha tenido que pagar más. Lamentablemente, la poca efectividad y el bajo uso de estos subsidios por el hecho de que se han reducido en monto, que han quedado desactualizados, ha generado la situación contraria. Y es que las estimaciones de uso que se hicieron en un inicio o que se provisionan en la ley de presupuesto, a veces no se ejecutan por completo. Entonces los montos de estos programas se han ido reduciendo en el tiempo, no tan significativamente, pero un poquito. En cambio, al principio sí podía haber sucedido esto. Ahora, lo que hemos visto en los últimos 5 años es que se ha reducido en 2.000, 3.000 millones de pesos programas que eran de 100.000. Se bajaron a 97, a 95, etc. Pero es por lo mismo que queremos cambiar con este proyecto de ley, que es el bajo uso por la poca, el poco interés monetario que significa eso. A mí me parece interesante la indicación. Me parece interesante la indicación. Y me parece, y debo decirlo, ¿no?, súper responsable parte de ustedes plantear eso pensando que viene otro ejecutivo. Segundo, más pelo a la sopa. ¿Qué pasa si esto lo circunscribimos solo a las pymes? Solo o menores de 10 o 20 trabajadores. O sea, no al universo completo, sino más bien a un universo acotado. Existe, o sea, yo no pido la simulación inmediatamente, pero quizás revisarla, si es posible tener también esa flexibilidad en el caso de... Estoy pensando siempre en la discusión y en el relato que nos hicieron menos de 20 trabajadores en el Congreso Nacional en Santiago, que ahí donde estaba la preocupación más importante, ¿no? Por lo menos yo creo que para muchos de nosotros. Entonces, ¿qué pasa si abrimos esta posibilidad a menos de 20 trabajadores? Eso. Por su intermedio, presidente, para responderle a la senadora Sepúlveda, lo primero que hay que decir, como en términos generales, es que cualquier movimiento va a generar aumento fiscal. Entonces, cuando usted plantea que sea solo para las MIPES, por ejemplo, ese cambio va a generar un efecto positivo sobre el mayor gasto, aunque reducido respecto al escenario este que teníamos de 20.000 trabajadores y 11.000 millones de pesos, ¿cierto? Va a ser una proporción de eso. Y eso se estimó, eso lo conversamos con los asesores y también le expusimos que el haber movido a 15 meses para las MIPES también fue un esfuerzo y ya se comieron todos los recursos que estaban disponibles. Entonces esto agrega aún más. Y otras modificaciones que fueron también solicitadas agregan aún más. Entonces, ¿con qué quiero cerrar? Aquí ya rebasamos el marco fiscal que nos propusimos, que se propusieron los mismos parlamentarios y que era un asunto nuclear del proyecto de ley. Que sabes qué es lo que pasa, uno dice, ¿cómo incorporamos más trabajadores al acceso? Eso para mí es muy, muy, muy importante. Entonces, la posibilidad, a mí me gustaría que me dieran la cifra de cuánto significa esto en las pymes, en menos de 20, que me la dieran así como ustedes plantearon aquí, cómo circunscribimos a menos de 20. Y lo segundo es
¿qué pasa si no logramos, o sea, si sobra plata? Otra vez. Si lo que estamos haciendo no da resultado. Entonces, ¿cómo hacemos a lo mejor? Quizás hacer algo movible, algo que sea más dúctil, en la medida que tengamos presupuesto para eso. Ese es mi... O sea, yo de verdad, el peor fracaso sería, después de tantos años, ir disminuyendo este subsidio, porque se ha disminuido, como bien lo planteaban ustedes, ¿no es cierto? Que hoy día estemos unificando, haciendo, yo diría, más atractivo desde el punto de vista del monto, ¿no? Del monto por trabajador. Pero ojo, pero no el acceso. Yo tengo ahí una distinción que es distinto. Y yo no quiero entrar en temas agrícolas, pero la ley de riego, que tenemos el 95% de subsidio para los agricultores más pequeños, no llegamos. No lo usan, porque no tienen el acceso, no está el clic para poder llegar. Entonces nos vaya a pasar exactamente lo mismo. Y mira, después de escuchar a las pymes, ¿no es cierto?, de menos de 20, pucha, esta cuestión es brutal. Pues. Los dueños de las empresas medianas y grandes ni se enteran porque el contador es el que hace el clic y reciben el subsidio. Entonces, y si queremos realmente reactivación económica, tenemos que irnos para allá también. Entonces, yo no sé si es posible que ustedes pudieran estudiar cómo armar algo que gatillara el uso. No sé si se entiende, que gatillara el uso. Que si tenemos recursos, bueno, extendamos. Porque lo peor es devolver la plata y seguir restringiendo algo que es positivo para la economía, ¿no? Eso, presidente. A ver, leyéndolo, el documento que entregan, es que esto tiene que ser una combinación de acciones. No es solo una cuestión lineal. Y cuando hablo de combinación de acciones hay que entender que el desempleo prolongado no es una cuestión circunstancial. Ya parece que en el país, de ahí les voy a hacer la palabra, ya es una situación que es recurrente y se mantiene por tiempo. Entonces allí es que tenemos que ir a otras iniciativas con otras agencias públicas que serán las que combinen esfuerzos y recursos financieros como para readecuar, adaptación, en fin, una serie de temas que tienen que ver con la reinserción laboral. Y eso es un punto que también tiene que considerarse en este debate, pero al mismo tiempo en las medidas. O sea, son no solamente la entrega del subsidio, sino que va de la mano con otras medidas que buscan resolver un problema con la demanda de este subsidio, pero reitero, con la adecuación de la mano de obra que lleva largo tiempo desempleada, y al mismo tiempo esto sirva de incentivo a la contratación de esta mano de obra que se contraten a aquellos trabajadores que están más tiempo fuera del mundo del trabajo. Entonces también tiene que considerarse ese factor de este subsidio. Ahora, estamos complicados porque esto choca con otras cosas. Que tiene que ver con el nivel de escolaridad de los chilenos y chilenas. Por la alta tasa de deserción, la alta tasa de repitencia, la calidad de la educación, sobre todo en el sistema público, y que después se ve reflejada en las habilidades y en las competencias para poder entonces adecuarse, adaptarse al mundo de hoy y a lo intensivo en capital que las pymes, mi pyme también lo están viviendo. Entonces, diría, son múltiples medidas que hay que tomar combinadas ipso facto para poder salvar esta situación que es compleja. Me había pedido la palabra el subsecretario. Sí, bueno, primero que todo, yo, presidente, quiero agradecer las intervenciones de los senadores, el senador García, la senadora Alejandra, porque coloca en contexto la preocupación, y a propósito de su intervención, presidente, que se refiere un poco también a la minuta que se ha entregado, a propósito de las características de la desocupación prolongada, y que finalmente es un dato muy importante para entender cuáles pueden ser los límites que puede tener este subsidio, desde el punto de vista primero, de que en el diseño se maximice su utilización, y eso está en el espíritu del proyecto desde el punto de vista de aumentar significativamente los montos. En el diseño se contiene también la posibilidad de que hayan ajustes en el futuro a propósito de los parámetros del subsidio,
Pero a propósito de lo que usted dijo, presidente, de que acá gran parte del fenómeno de la desocupación prolongada, que tiene que ver con un fenómeno más estructural del desempleo en nuestro país, que como contracara también requiere de otras medidas articuladas del Estado. Y yo solamente quiero recordar que en ese sentido el Ministerio ha hecho un trabajo que no tiene que ver directamente con esto, pero sí en términos del fortalecimiento institucional a propósito de la creación de la División de Políticas de Empleo, desde donde emana finalmente el diseño de este proyecto, el poder articular también todo lo que tiene que ver con intermediación, fortalecer justamente todos los instrumentos que el Estado posee para poder hacer un mejor match laboral entre oferta y demanda laboral. Por lo tanto, en ese sentido, a propósito de las intervenciones de Fidel y de Francisco, desde el punto de vista de cuáles son los límites que tenemos para poder maximizar, porque obviamente a nosotros nos interesa que el subsidio y los recursos que están involucrados se gasten, ojalá al 100%, de maximizar en el fondo su usabilidad para poder generar un mayor efecto. En ese sentido, los parámetros que están contenidos en este proyecto, desde el punto de vista como del trabajo acucioso que ha hecho la división y el ministerio, es justamente tratar de maximizar ese uso en función de los recursos que tenemos disponibilizados para aquello. Y en ese sentido, claramente ahí podemos llegar a tener una diferencia a propósito de los cambios más o menos que le podríamos agregar para poder primero asegurar que ese uso sea el del 100% o cercano a, y al mismo tiempo poder justamente dentro de los diseños poder asegurar que no vamos a estar pasándolo, a propósito de tener que garantizar finalmente que la prestación se pague. Bueno, presidente, por su intermedio, tal como señalaba el subsecretario, el diseño del proyecto hace carne de las observaciones que existió tanto del mundo laboral como del mundo empresarial respecto de la rigidez de los actuales subsidios para ir atendiendo a las dinámicas del mercado laboral. Por eso este subsidio permite ir ajustando en sus parámetros por situaciones regionales, por situaciones nacionales, a propósito de si es necesario retención, que salgan a buscar trabajo, etcétera. Uno de los elementos que no está dentro de esta categoría móvil es justamente la situación de desempleo. Entonces, efectivamente, a propósito de la consulta que hacía el senador García y así la senadora Sepúlveda, hoy día lo que existe de presupuesto permite financiar lo que está en el proyecto de ley. Uno puede, básicamente, si ustedes miran las normas transitorias, existe una definición para los próximos, no recuerdo, son 2 años, creo, de cuáles son los parámetros del subsidio y después, básicamente, los parámetros los va definiendo el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Hacienda de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, si hay mayores o menos recursos. Eventualmente se puede dejar un marco que permita o estudiar esa posibilidad más bien, que creo que es un elemento del cual tomamos nota para efectos de estudiarlo, que si bien existe una definición de lo que alcanza hoy día el marco presupuestario, se genera esa posibilidad que si existe mayor disponibilidad de recursos, esto es un elemento que se pueda definir en el respectivo decreto. O sea, si el día de mañana un gobierno tiene la posibilidad de contar con mayores recursos porque hubo un menor uso o lo que sea, se puede ajustar de acuerdo a las necesidades también del mercado del trabajo. Entonces es un elemento que podríamos estudiar que se condice un poco con el diseño del proyecto de ley a propósito de lo que consultaba la senadora Sepúlveda. No sé si eso, presidente, tomamos nota de la preocupación y de la inquietud y la propuesta. Un comentario y una consulta. Este dato que ustedes nos entregan en este estudio de la División de Políticas de Empleo, en realidad es bien decidor, porque ustedes lo que señalan es que las personas que tienen más de 6 meses o más, así yo lo entiendo, ¿verdad?, alcanzaría a 265.000 personas.
Y para ellas tenemos un presupuesto de 200.000 millones de pesos al año. Y eso es menos de 1 millón. Ni siquiera estoy hablando por trabajador, porque aquí el subsidio además se reparte entre la empresa y el trabajador. Si yo lo bajo a los 4 meses que están pensados en la indicación, lo más probable es que el universo va a aumentar. Eso es evidente. Y si tengo el mismo marco presupuestario, lo que voy a hacer es que voy a disminuir digamos, los montos. Claro, la opinión del Ejecutivo es que todos los que postulen tienen derecho, en cuyo caso el gasto público pasa a ser mayor. Pero a mí me gustaría ver cifras, porque en realidad esta de las 265.000 personas, a mí por lo menos me hace harto sentido de que es mucha gente. Es mucha gente y que probablemente corremos el riesgo, lo que decía la senadora Alejandra Sepúlveda, corremos el riesgo de que nuevamente este instrumento unificado no sea lo suficientemente atractivo y de nuevo no nos resulte. O sea, eso puede ser, porque la cifra es muy alta. Pero yo agradezco de que ustedes estén dispuestos a revisar si a lo mejor en el decreto uno pudiera, y hay recursos de excedente, uno pudiera, no sé, hacer una nueva, como, por así decirlo, como una nueva selección o revisar de tal forma que por lo menos los recursos que están en el presupuesto se ocupen. Lo segundo, yo no había leído el inciso 3 del artículo 6. Me gustaría que me dijeran en qué están pensando, porque dice: si la persona referida, se refiere al trabajador, si la persona referida desempeñó funciones en el sector público dentro de los 18 meses anteriores a la solicitud del subsidio, se revisará adicionalmente el registro de cotizaciones previsionales previas a la postulación para determinar el cumplimiento del requisito anterior. ¿Por qué se requiere una norma especial para quienes trabajan? Francisco Neira. Sí, básicamente es porque los trabajadores del sector público no tienen cotización en el seguro de cesantía. Y a propósito del diseño que se planteó, la idea también del gobierno fue ocupar los registros del seguro de cesantía para no generar un desincentivo a las cotizaciones en el sistema previsional. Entonces, para que no se cruzaran incentivos cruzados, para ellos no generar incentivos cruzados para ellos no cotizar, se toma esto como que no exista cotización en el seguro de cesantía, y en el caso de los funcionarios públicos la única forma de ver el periodo de inactividad a propósito de no existan cotizaciones previsionales. Está clarísimo. Gracias. ¿Está claro? Sí. Dejémosla pendiente, pues, presidente, si ellos van a hacer un... ¿Ustedes traerían un... Propuesta. Podrían traer una propuesta. Y presidente, luego en la página 6 del comparado está el artículo 7 que regula las condiciones de elegibilidad de las empresas y de las personas trabajadoras beneficiarias de grupos prioritarios. Aquí el Ejecutivo propone agregar un inciso segundo nuevo que diría: el cumplimiento del nivel de vulnerabilidad socioeconómica señalada en el presente artículo será revisado exclusivamente por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el que informará al empleador al momento de determinar la procedencia del subsidio unificado al empleo. Luego hay otra indicación del Ejecutivo, pero esta es la primera, presidente. Subsecretario. Ya, bueno, presidente, gracias. Con respecto a la indicación, a propósito de los requisitos de vulnerabilidad de las personas trabajadoras, la utilización del registro social de hogares como instrumento de focalización para el rediseño de estos subsidios representa una decisión basada en los antecedentes técnicos del registro, y corresponde también a la necesidad de que necesitamos contar con un mecanismo
de focalización que esté validado, que sea eficiente y que tenga coherencia con el resto de las políticas sociales que se aplican en nuestro país. Esto se ajusta a las orientaciones institucionales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y además está en correspondencia con los tramos mismos del instrumento, del registro social y la distribución de ingresos que se observa en los documentos oficiales y en la encuesta CACEN. Nosotros consideramos que se debe tener a firme la condición de vulnerabilidad de las personas trabajadoras. No debe estar esto sujeto al control de los empleadores debido a la sensibilidad que tienen los datos de cada persona. Nosotros consideramos que es posible dotar al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en términos de que éste sea el encargado de evaluar finalmente el proceso de calificación y consideramos también que este servicio debe informar al empleador solamente si califica finalmente para la entrega del subsidio y no generar obviamente una carga adicional para el empleador. Y esto obviamente puede liberar al empleador de eventuales sanciones asociadas al otorgamiento del beneficio. Por lo tanto, debemos asumir que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tiene acceso en línea probablemente con el Ministerio de Desarrollo Social para ver el registro social de hogares de los postulantes, ¿verdad? Claro. De grado de vulnerabilidad para llegar. Sí, tiene acceso, por si interviene el presidente, tiene acceso. Siendo así, yo creo que no. Chico. Se me permite. Ya entiendo, me aclara Francisco que no es que en la ficha, la RCH, se le vaya a dar al empleador. Bien. Pero sí se le va a decir si el trabajador está sobre o bajo el 60%. O sea, en la empresa se va a saber quién tiene subsidio con eso. No sé si haya problema en eso o no. José, perdone, Francisco, y después... Sí, solo una prevención, presidente, a propósito de los niveles como de granularidad que uno puede poner en un proyecto de ley. En general, los procedimientos asociados a la entrega del subsidio y todo eso, existe una norma general, pero hay una bajada reglamentaria. En ese sentido, lo que está diciendo el proyecto de ley es determinar si se le va a informar si procede o no procede la obtención del subsidio, más que otra cosa para esos efectos, sin perjuicio que eso se puede reforzar además en el reglamento respectivo, porque entendemos que hay cosas que, como muchas variables más de carácter operativo, que también están resguardadas en el proyecto de ley, pero también nos interesa abordarlas en el reglamento. Pero eso como para aclarar también por la fórmula de la propuesta. Bueno, pero lo que pasa es que en la cosa cotidiana, ¿no? Una persona que pierde el empleo durante 6 meses o 18 meses, cuando pierde el empleo, su finiquito, ¿no? Va precisamente al registro social de hogares y en ese minuto, después de un mes, y esperamos que sea un mes y no más, ¿no es cierto?, el registro social de hogares baja. Por lo tanto, esa persona, por el solo hecho de estar cesante, ¿no?, sin percibir empleo, a menos que ¿no?, su cónyuge o quien está en el ¿cómo se llama?, en el ámbito del registro de la familia, ¿no?, tenga mayores ingresos. O sea, debería producirse inmediatamente una baja. Ahora, una pregunta solo de curiosidad, no solo de curiosidad en realidad. Si una persona no tiene estudios, si no tiene capacitación en relación a ese empleo, pero a lo mejor es interesante de que pueda, para el empleador o para esa misma persona, entrar a un puesto de trabajo con cierto grado de especificidad en ese empleo. ¿Es posible que asociado a esto podamos tener una beca en CENSE que les permita capacitarse?
O sea, me explico, no solo el subsidio, ¿no? No solo el subsidio que se le entrega a la persona y a la empresa, sino cómo hacemos que esa persona retenerla, ¿no es cierto?, que se retenga en esa empresa después de terminar el subsidio, sino que a partir de eso una capacitación permanente en ese oficio, no en el que me quiera dar el CENSE, que es mi problema con el CENSE, ¿ah? Sino en lo que se requiere para que esa persona, o sea, un subsidio del CENSE específico en relación a ese empleo, ¿no? Eso, presidente. Que nosotros en las reuniones previas, planteamos el problema de que, y eso sería un interesante dato a tener, ¿cuántas personas reformulan su RCH? Porque yo puedo tener un empleo, vivo razonablemente bien, pertenezco al 70%, por lo tanto, cualquier subsidio no calificaría. Sin embargo, quedo cesante, y evidentemente me voy bajo el 60%, pero tengo la ficha anterior, tengo el RCH anterior. Cuesta 2 o 3 meses lograr una visitadora municipal, especialmente en comunas rurales, que vayan a hacer el RCH. ¿No funciona así? No funciona así. No funciona así. Lo que funciona en que tú tienes tu finiquito, ¿no? Y lo que tú tienes que hacer, sí, es activar ese finiquito, porque ahí recién activas el seguro, ¿no? El seguro de cesantía. Entonces, ¿qué nos pasa con las temporeras y temporeros, por ejemplo? ¿Ah? Que no lo hacen. Entonces tú quedas permanentemente con el sueldo que tuviste en el minuto de la cosecha, ¿verdad? Es que se actualiza solo, claro, se actualiza solo y se actualiza en base a lo reportado por las instituciones, pues ya no hay autorreporte, o sea, tú no vas y ven el asistente social. Solo ocurre eso cuando tú quieres hacer por primera vez el registro social de hogares, por lo menos esa es mi experiencia. Esa es mi experiencia. Sí, me parece muy interesante el comentario de la senadora, presidente, a propósito, bueno, y después probablemente Fidel quiera complementar, a propósito de la definición de la capacitación a nivel nacional, más allá de los límites del proyecto de ley. Quisiera recordar que se establecieron los consejos regionales de capacitación, donde la mitad de la oferta de CENSE se está definiendo ahora de manera regional. Y los consejos regionales de capacitación están conformados también por los gobernadores, por los CEREMI de trabajo, los sectores productivos, y también eso está enganchado con los observatorios laborales a propósito de la observancia de las cifras de empleo a nivel regional, a propósito de la lejanía que hay muchas veces entre el match de oferta y demanda, a propósito de que muchas empresas también tienen problemas para encontrar personas que tengan las competencias suficientes para los cargos que andan buscando. Entonces ahí tenemos un trabajo que hacer a propósito de que se pueda articular este nuevo instrumento en términos del ecosistema que tiene el Ministerio y que nosotros esperamos que el futuro gobierno lo pueda tomar y mejorar. Porque efectivamente, como dice usted, hay un trabajo de mejorar ese match a propósito de la pertinencia de la capacitación en cada una de las regiones del país. Sí, sí, ya cortito. Pero mira, si nosotros lográramos tener el subsidio al trabajador, el subsidio al empleador y una capacitación, y no quiero hablar de cómo funciona todo el ecosistema que tú dijiste, ¿ah? Sino que fuera específico de lo que se necesita hacer en esa empresa, ¿no? O sea, si yo necesito un electricista, ok, ¿ah? O necesito no sé qué, o sea, si pudiéramos acompañarlo también con eso, yo creo que sería espectacular y ahí tú podrías retener. Si no lo retienes, vas a salir con un trabajador, no sé si calificado, pero sí. Claro, o sea, tendríamos 2 cosas que serían interesantes de poder hacer. Senadora, fue un acuerdo en el Consejo Superior Laboral enganchar este subsidio
con la oferta de capacitaciones. Incluso se va a hacer una modificación para que los beneficiarios de este subsidio, pasados o presentes, tengan una bonificación en la hora franquiciable para las empresas. No olvidemos, no confundamos CENSE, las capacitaciones del CENSE con las capacitaciones en la franquicia tributaria que las definen los empleadores. Por lo tanto, el empleador, si necesita capacitar a alguien en un torno, lo puede hacer y lo puede hacer con un monto franquiciable mayor que el resto. El señor presidente pone en votación entonces la indicación 2, que está en la página 6 y 7 del comparado. Senador García Ruminot. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor. Presidente. Aprobado por la unanimidad de los integrantes. Aprobada la indicación por la unanimidad de los integrantes. A ver, para lo más probable es que el día 5, en alguna hora que tenemos que compatibilizar, vamos a ver la invitación del proyecto anterior de los bomberos, y el miércoles única y exclusivamente subsidio. El 7 de enero de 2026, solo subsidio, y el lunes 5, en principio, sería audiencia bombero. Sí. Proyecto de bombero. Así es. Eso, habiéndose cumplido el tiempo de esta sesión, esta se levanta.